El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Es un evangelio largo. Si alguno necesita sentarse, puede sentarse. En aquel tiempo, en el pueblo de Betania, vivía un hombre llamado Lázaro, que tenía dos hermanas de nombre María y Marta. María era la mujer que había ungido con aceite a Jesús y con perfume, y que con sus cabellos le había secado los pies a Jesús. Lázaro estaba enfermo. Las dos hermanas enviaron a una persona a avisar a Jesús para decirle: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús se enteró y dijo: la enfermedad de Lázaro con la muerte no acabará, sino que será una prueba para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a los tres, a Marta, a María y a Lázaro. Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, pero no fue enseguida, sino todavía se quedó 2 días más en el mismo lugar. Y después Jesús dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron a Jesús: Maestro, los judíos hace poco querían tirarte piedras y ahora tú quieres volver. Jesús respondió: la luz del día dura 12 horas. Si una persona camina de día, no tropieza porque ve gracias a la luz. Pero si una persona camina de noche, puede tropezar porque no hay luz. Y Jesús añadió también: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Yo voy para despertarlo. Entonces los discípulos dijeron: Señor, si duerme, se puede curar. Los discípulos no entendían porque pensaban que Jesús hablaba del sueño, pero Jesús estaba hablando de la muerte. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ya ha muerto. Yo me alegro para vosotros. Nosotros no hemos estado allí, es para que vosotros podáis creer. Pero ahora sí, vamos a casa de Lázaro. Entonces el apóstol Tomás, el mellizo, dijo a los otros discípulos: también nosotros vamos y podremos morir con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya estaba enterrado desde hacía 4 días. Betania está cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido para acompañar el pésame a las 2 hermanas, porque había muerto su hermano Lázaro. Cuando Marta se enteró que venía Jesús, fue a su encuentro, y mientras María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que todas las cosas que tú pidas a Dios te lo concederá.
Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: ya sé que resucitará con todas las personas cuando acabe el mundo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Una persona que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y la persona que está viva y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Marta respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir a salvar al mundo. Después, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó a su hermana, se levantó y se fue al encuentro de Jesús, porque Jesús todavía no había entrado en casa. Todavía estaba donde había encontrado a Marta. Los judíos que estaban en casa consolando a María, cuando vieron que se levantaba y salía rápido, algunos siguieron a María. Pensaban que iba a llorar a la tumba. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo, se arrodilló a los pies de Jesús diciéndole: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, viendo a María llorar y también a los judíos que le acompañaban, Jesús lloró y preguntó: ¿dónde habéis enterrado a Lázaro? Le respondieron: Señor, ven a verlo. Cuando Jesús empezó a llorar, los judíos decían: Jesús amaba mucho a Lázaro. Pero algunos judíos dijeron: si Jesús a un ciego le abrió los ojos, también podía haber evitado la muerte de Lázaro. Jesús, otra vez emocionado, llegó a la tumba. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta dijo: Señor, ya lleva 4 días enterrado y huele mal. Jesús le dice: ya te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre Dios, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que la gente que están aquí puedan creer que tú me has enviado. Después Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera de la tumba. Lázaro estaba con los pies y las manos vendadas y la cara cubierta con un sudario. Jesús dijo a la gente: desatadlo para que pueda andar. Muchos judíos que habían ido a casa de Marta y de María, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Fijaros que hoy podríamos hacer una predicación casi de domingo de Pascua, porque el tema de las 3 lecturas ha sido la resurrección, la resurrección, la resurrección, la vida eterna. Y es importante que nosotros, gracias a Dios, creamos en la vida eterna. Pero hoy, esto ya, la próxima semana será el Domingo de Ramos, vendrá la Semana Santa que concluirá con la fiesta más importante, que durante 50 días celebraremos la resurrección y hablaremos y pensaremos y nos alegraremos con la resurrección de Cristo, que también será nuestra resurrección. Hoy vamos a ver, aparte diríamos de ese testimonio de fe, que nosotros, gracias a Dios, creemos en la resurrección y sabemos que Jesús nos la ofrece y puede. Fijaros que estas son como las 3 catequesis. Hace 2 semanas la mujer samaritana, el ciego de nacimiento que recuperó la mirada, y hoy son esos 3 evangelios que han sido largos, que los hemos leído completos y que nos han ido enseñando unos pasos en el camino de nuestra fe. En los 2, tanto en la samaritana como en el ciego, poco a poco van descubriendo que Jesús puede ser un profeta, alguien importante, y después acaban creyendo que Jesús es el Mesías, el Salvador. Lo mismo, Jesús lo comprueba y lo pregunta a Marta. Cuando Marta le dice, si hubieses estado aquí, María también lo repite, si Jesús hubiese estado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto. Jesús, él quiso como dejar tiempo, no tiene prisa. Pienso que es un detalle del Evangelio de hoy. A un Jesús que no tiene prisa. Nosotros muchas veces tenemos prisa en hacer las cosas ya. Jesús sabe que cada cosa tiene su momento. Y que cada momento, aunque aparentemente parezca difícil o parezca pues una dificultad, de aquello sale algo bueno si seguimos los planes de Dios. Permite de alguna manera y deja que pase tiempo hasta que muere Lázaro y más tarde va para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el milagro de la resurrección, para mostrar y anticipar lo que él mismo después hará, que será su resurrección. Aunque es muy diferente, porque Lázaro resucita para otra vez morir. Jesús, cuando resucita, es una resurrección gloriosa ya para siempre, la que nosotros un día participaremos en plenitud. Lázaro murió, Jesús le dio el milagro de resucitar, vivir otra vez, para un poquito después, más tarde, morir otra vez. Pero así muestra su fuerza, muestra su poder, muestra el ser de verdad Hijo de Dios y tener el poder de dar la vida. Aquello que ya en el Antiguo Testamento Ezequiel había anunciado, serán abiertas las sepulturas y resucitarán. Jesús lo hace, lo puede, lo vive, lo es el Mesías, el Salvador, que cumple lo que ya en la antigüedad se había anunciado. Y también podemos ver en este Evangelio cómo Jesús nos está pidiendo esa fe, esa confianza. Fijaros que Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? No le pregunta, ¿entiendes?, sino, ¿crees? Muchas veces en nuestro camino de fe, a lo mejor habrá dudas, no acabaremos de entender claro, pero tenemos que saber tener esa confianza en Dios, esa fe que hace que nosotros confiemos por los hechos que Jesús ha realizado, por lo que está haciendo en nuestras vidas, podamos decir, no acabo de entenderlo, no sé cómo será, pero creo que puedes y lo harás. Y es ahí donde Jesús puede actuar en nuestras vidas. Acabo con un punto importante del Evangelio de hoy. Lázaro, Marta y María, los 3 hermanos, tenían algo especial.
¿Qué era? Amigos de Jesús. Yo diría que nosotros deberíamos desear hoy, esta semana, preparando la Semana Santa, desear, ¿somos amigos de Jesús? ¿Puede decir Jesús que de verdad está unido a nosotros? ¿Se siente a gusto en nuestra vida? Pensad que Jesús muchas veces cuando iba de camino a Jerusalén, en ese pueblo de Betania, se quedaba a descansar, entraba en aquella casa igual como un familiar, se sentía cómodo, a gusto con esos 3 hermanos. Pues yo diría que también nosotros hoy podríamos hacer el propósito y sobre todo la petición a Jesús, decir, queremos ser de los amigos de Jesús, queremos ser de aquellas personas que Jesús se sienta a gusto con nosotros, que todo lo que hacemos a lo largo del día pensáramos, Jesús viene conmigo, Jesús está conmigo, está a gusto, o algunas veces a Jesús no le gusta lo que hacemos, no acaba de sentirse a gusto con nosotros. Pensémoslo esto porque es la característica de este Evangelio. Es un episodio de 3 hermanos que eran amigos de Jesús, que confiaban en Jesús, que Jesús le llamaron y vino, que hizo el milagro de resucitar a Lázaro y que también hay el detalle curioso de que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús tenía esa sensibilidad, ese cariño, ese amor, esa necesidad también de la amistad que también quiere para todos nosotros. Pensad, y aquí San Agustín hace una explicación de este Evangelio comparándolo con el pecado y diciendo cómo Lázaro al morir, la muerte espiritual es la muerte por el pecado, que nos ata y que por eso Jesús dice, desatadle, es decir, dadle esa libertad, esa vida, esa gracia, esa misericordia, ese perdón que Jesús nos ofrece. Pues que nosotros seamos capaces de apartar nuestro pecado, que es el obstáculo de amistad con Jesús, para que seamos de verdad los amigos de Jesús, que Jesús vaya con nosotros, que esté a gusto en nuestro corazón, limpio, porque pedimos perdón cuando lo necesitamos y así conseguimos esa libertad, esa vida de la gracia que Jesús resucita cada vez que nosotros caemos en el pecado y morimos a la vida de la gracia, la recuperamos por el perdón, por la misericordia de Dios que nos ofrece siempre, porque Dios nunca se cansa de perdonar, siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos, a desatarnos esas ataduras del pecado que necesitamos descubrir, que necesitamos pedir perdón. En esta última semana, antes de Semana Santa, pensemos cada uno de nosotros cómo nos preparamos bien para celebrar el sacramento del perdón que nos recupera la vida de la gracia, que nos aumenta la amistad con Jesús.